Perfecto. Esto le hará falta allá en su nuevo hogar. Esas palabras pronunció mi yerno mientras sostenía un uniforme de servicio doméstico, un conjunto azul con un delantal blanco que su propia madre le acababa de obsequiar a mi hija Valeria durante la celebración de su boda. Observé cómo los ojos de mi niña se inundaban de lágrimas, cómo estrujaba aquella prenda entre sus dedos temblorosos. Y algo en mi interior, algo que había permanecido adormecido durante 6 décadas, despertó. Me llamo Clara Mendoza, tengo 60 años y lo que sucedió aquella tarde en el salón de eventos El Jardín lo transformó todo. Pero para comprender lo que después hice, necesito que comiences por el principio, pues existen relatos que no pueden contarse en una sola velada. Hay ofensas que se bordan a fuego lento, entre sonrisas forzadas y comentarios que envenenan el alma. Valeria conoció a Adrián 3 años antes de aquella boda. Era febrero. Yo estaba preparando un chocolate caliente en la cocina cuando ella llegó, casi flotando de felicidad. Mamá, conocí a alguien especial. Así comenzó todo, con esa frase llena de ilusión, con esa chispa en la mirada que no le veía desde que era una niña pequeña. Adrián procedía de una familia de apellido reconocido en el barrio de la Arboleda. Su madre, doña Gisela Lombardo, viuda de Solís, había sido durante toda su existencia la soberana indiscutible de su pequeño mundo, una mujer que valoraba a las personas según los metros cuadrados de sus propiedades y el destello de sus alhajas. La primera vez que tuve el placer de conocerla fue en una cafetería de la colonia Juárez. Se presentó con 35 minutos de retraso. «Ay, perdóname, Clara», dijo sin dirigir la mirada hacia mis ojos. «Es que mi conductor tomó la calle equivocada». Nunca más volvió a dirigirse a mí por mi nombre de pila. A partir de aquel momento, pasé a ser simplemente la mamá de Valeria, como si yo misma no tuviera una identidad propia. Mi hija estaba tan prendada que era incapaz de percibir las señales, o quizás las veía y elegía pasarlas por alto. «Mamá, Adrián es distinto a los demás», me insistía. «Me valora, me quiere». Y yo, con todo mi corazón, anhelaba creerle. El cielo es testigo de que deseaba con toda mi alma darle crédito. Los meses transcurrieron. Adrián era cortés conmigo, educado. Pero existía algo en su forma de sonreír cuando su madre intervenía en la conversación, como si ambos compartieran una broma privada que el resto de los presentes no podíamos comprender. Un día, medio año antes del enlace, Valeria llegó a casa más silenciosa de lo habitual. Se sentó a la mesa de la cocina, el mismo rincón donde siempre habíamos confrontado las dificultades de la vida. «Doña Gisela opina que debo aprender a cocinar de manera más refinada», murmuró sin atreverse a alzar la vista. «Comenta que en su familia se mantienen ciertos estándares». Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. «¿Y Adrián? ¿Qué dijo él?» Se rió. «Dijo que su madre tenía razón, mamá». Aquella noche no logré conciliar el sueño. Me quedé contemplando la oscuridad del techo, rememorando todas las ocasiones en que yo misma había permitido que otros me hicieran sentir insignificante, todas las veces que había tragado saliva en nombre de una paz falsa, y juré que mi hija no heredaría ese mismo mutismo. Pero Valeria tenía el corazón empeñado en ese matrimonio. Y entonces, yo comencé a trazar una estrategia que nadie en su sano juicio podría haber anticipado. Contraté a un abogado, uno excelente. Le exigí la más absoluta confidencialidad. «Necesito adquirir una propiedad», le expliqué. «A nombre exclusivo de mi hija, únicamente el suyo». Él me observó por encima de la montura de sus anteojos. «¿Está completamente segura, señora Mendoza?» «Es una decisión de gran trascendencia». «Jamás en mi vida he tenido tanta certeza sobre algo», le respondí. Durante meses, redoblé mis esfuerzos laborales. Liquidé las joyas que mi madre me había legado. Vendí el automóvil al que tanto apego tenía, cada centavo que lograba reunir era reservado con un único objetivo. Valeria no sospechaba nada. Nadie tenía la menor idea. Llegó, por fin, el día de la boda. El salón estaba adornado con lirios blancos y peonías color lila. Todo sufragado por la familia Lombardo Solís, naturalmente. Se encargaron de que ningún invitado lo ignorara. La ceremonia fue preciosa. Mi niña se veía resplandeciente con su traje de tul. Yo lloré, como llora toda madre al ver a su hija avanzar hacia un porvenir lleno de incertidumbre. Después llegó la recepción, los brindis, las risas forzadas, las miradas altivas de doña Gisela y su círculo de confidentes. Y entonces se dio inicio al intercambio de obsequios.
Doña Gisela se levantó de su asiento, portando una caja envuelta en papel plateado. Caminó con parsimonia hasta donde se encontraba Valeria, con aquella sonrisa que yo ya había aprendido a descifrar, aquella sonrisa que jamás iluminaba su mirada. Mi querida Valeria, anunció con voz clara, para que todos los presentes pudieran oír, quiero entregarte algo muy especial, algo sumamente práctico. Abrió la caja con lentitud deliberada, y extrajo un uniforme de empleada doméstica, de un azul intenso, con un delantal inmaculadamente blanco. Sobre el pecho, bordado con hilo plateado, podía leerse el nombre Valeria. Un silencio incómodo se apoderó del salón. Para que siempre luzcas impecable al realizar las tareas del hogar, prosiguió doña Gisela. Una esposa debe conocer y ocupar su lugar. Las amigas íntimas de doña Gisela soltaron unas risitas contenidas. Ocultándose tras sus servilletas de lino, Adrián se acercó, tomó el uniforme entre sus manos y, con esa sonrisa que yo ya había aprendido a detestar, pronunció las palabras que desencadenaron todo. Perfecto, mamá. Esto le hará falta allá en su nuevo hogar. Pude ver cómo las lágrimas surcaban el rostro de mi hija. La vi esforzarse por mantener una sonrisa, por conservar la compostura, por evitar un escándalo. Y en ese instante, todo se volvió diáfano. Me levanté de mi asiento con parsimonia. Mis manos temblaban, pero mi voz emergió firme. «Qué obsequio tan singular, doña Gisela», dije mientras me acercaba a ellos con pasos medidos. «Ahora permítanme que yo le entregue a mi hija su regalo». Extraje de mi bolso una caja pequeña, forrada en terciopelo azul oscuro. «Ábrela, mi vida», le indiqué a Valeria. Ella me miró con aquellos ojos aún anegados en lágrimas y una profunda perplejidad. Ella abrió la caja con manos trémulas. En su interior reposaban, doblados con sumo cuidado, 2 documentos. Los desplegó y, al leer lo que contenían, su expresión cambió por completo. Suspiró profundamente, una mezcla de incredulidad y alivio inundando sus facciones. Valeria sostuvo aquellos papeles entre sus dedos como si fueran de la más fina porcelana. Su mirada recorría las líneas una y otra vez, intentando asimilar cada palabra, cada cláusula, la magnitud de lo que sostenía. «Mamá, ¿qué es esto?» «Léelo en voz alta, mi cielo», le dije. Mi voz sonó con una serenidad que no reflejaba el torbellino interior. Ella tragó saliva. Las lágrimas seguían resbalando por sus mejillas, pero ahora por una razón completamente distinta. «Título de propiedad», comenzó a leer con un hilo de voz. «Inmueble ubicado en la calle privada de las Azucenas, número 22, Colonia Las Lomas. Propietaria, Valeria Isabel Mendoza Ríos». Un silencio espeso, casi tangible, se había apoderado del salón. Doña Gisela había perdido toda su aplomo. Su rostro, siempre tan meticulosamente compuesto, palideció y luego se sonrojó. Intensamente. «¿Qué diablo significa esto?», preguntó Adrián. Ya no había rastro de su sonrisa. «Significa», respondí, clavando la mirada en sus ojos, «que mi hija tiene su propio techo. Su propia casa. A su nombre, y solo al suyo». Valeria, sin embargo, no apartaba la vista del segundo documento. Sus labios se movían en silencio, repasando las palabras. «Y esto, mamá, esto es un poder notarial». «Sí, mi vida. Un poder notarial que establece, sin lugar a dudas, que esa propiedad es tuya exclusivamente. Que nadie, absolutamente nadie, puede reclamar derecho sobre ella, ni siquiera tu cónyuge. Necesito que comprendas algo, Valeria», continué, suavizando mi tono. «Yo nunca he sido una mujer de grandes recursos, nunca lo pretendí. Comencé a trabajar a los 15 años, primero en la mercería de mi tía, luego como asistente en la escuela primaria del vecindario, y más adelante como supervisora. Cada moneda que he ganado en esta vida la he conseguido con esfuerzo, con el sudor de mi frente. Sin embargo, existen tesoros que el dinero jamás podrá adquirir. La dignidad, por ejemplo. El respeto propio. La certeza absoluta de que tu hija nunca dependerá de la voluntad ajena para tener un lugar seguro donde cobijarse. La casa que adquirí no era una mansión lujosa. Era una vivienda sencilla, de 3 dormitorios, con un patio trasero donde crecía un jazmín y una pequeña fuente de piedra. Pero era suya. Absolutamente, irrevocablemente suya. «Esto no tiene sentido», dijo Adrián. Su tono de voz había cambiado por completo. Ya no sonaba como el yerno cortés y educado.
Era la voz de un hombre que acababa de ver cómo se desmoronaban sus cálculos. ¿Por qué haría algo así? ¿No confía usted en mí? Me aproximé a él con lentitud. Lo miré directamente, con la clarividencia que solo una madre puede tener frente al hombre que está a punto de herir a su hija. No es una cuestión de confianza, Adrián. Es una cuestión de garantías. Es para asegurar que mi hija nunca, jamás, tenga necesidad de ponerse ese uniforme que su madre tan amablemente le ha obsequiado hoy. Se trata de que si algún día decide que ya no desea permanecer en un lugar donde la rebajan, tenga un refugio al cual acudir. Doña Gisela, finalmente, recuperó el habla. Esto es una ofensa. Una ofensa directa a nuestra familia. Su voz aguda cortó el aire del salón. Algunos invitados comenzaron a cuchichear. Está sugiriendo que mi hijo no será capaz de proveer para su esposa. No estoy sugiriendo nada, señora Lombardo, respondí con firmeza. Solo me estoy asegurando de que mi hija tenga siempre alternativas. Un murmullo creciente se elevó entre los presentes. Algunos asentían con la cabeza, aprobando en silencio. Otros intercambiaban miradas de franco escándalo. El primo de Adrián, quien siempre se había mostrado cordial conmigo, me hizo un leve gesto de apoyo, casi imperceptible, desde su mesa. El padre de Adrián, don Horacio, que había permanecido en un silencio absoluto durante toda la velada, se levantó con pesadez de su asiento. Era un hombre de 75 años, que poseía esa autoridad que solo conceden décadas al mando de una empresa. Clara, dijo, aproximándose. Todos los presentes aguantaron la respiración, esperando una reprimenda, que saliera en defensa de su esposa. Pero no fue eso lo que hizo. Se acercó a Valeria y tomó sus manos entre las suyas, que temblaban levemente. Mi niña, tu madre es una mujer de una inteligencia excepcional, y tú eres tremendamente afortunada de tenerla. Luego volvió su mirada hacia mí. Yo no fui capaz de hacer algo así por mi propia hija, confesó, y su voz cargada de pesar resonó en el silencio. Ojalá lo hubiera hecho. Quizás entonces ella no estaría atrapada hoy en un matrimonio que la ahoga en amargura. Doña Gisela dejó escapar un gemido sofocado. Horacio, ¿cómo te atreves? Me atrevo porque es la pura verdad, Gisela. Me atrevo porque estoy exhausto de presenciar cómo menosprecias a los demás, como si estuvieran por debajo de ti. El ambiente de la recepción nunca logró recuperarse después de aquel instante. Algunos invitados comenzaron a despedirse con premura. Otros se quedaron, pero con una incomodidad palpable en el rostro, sin saber dónde posar la mirada. Valeria me abrazó con una fuerza que creí que me quebraría. Gracias, mamá, susurró contra mi oído. Gracias por todo. No me des las gracias aún, mi cielo, le respondí en voz baja. Esto apenas comienza. Y no me equivoqué, porque lo sucedido aquella tarde no fue más que el primer capítulo. Permíteme que te narre cómo llegué hasta ese instante crucial, cómo forjé la determinación que transformaría el destino de mi hija para siempre. 6 meses atrás, cuando Valeria me había confesado el comentario de doña Gisela sobre sus habilidades culinarias, acudí a visitar a mi hermana mayor, Elena. Elena siempre había sido, a los ojos del mundo, la hermana con más gracia. Más esbelta, con un estilo más refinado. Se había casado joven con un hombre de buena posición, Tomás. Un caballero culto, de buen ver, dueño de una próspera empresa de exportaciones. Durante 22 años, Elena habitó una espléndida residencia en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Contaba con chofer, con personal doméstico, poseía todo lo que una mujer pudiera anhelar materialmente. Todo, excepto respeto. Tomás le era infiel. Era un secreto a voces en su círculo. Él ni siquiera se tomaba la molestia de disimularlo. Y cuando Elena, finalmente, reunió el valor para pedirle el divorcio, se topó con una realidad devastadora. La casa estaba registrada únicamente a su nombre. Los vehículos, también. Las cuentas bancarias. Elena no poseía nada propio. Después de más de 2 décadas de matrimonio, de criar a 3 hijos, de organizar cada cena y cada evento para promover los negocios de su esposo, de encarnar a la esposa ejemplar, se encontró sin un solo activo a su nombre. Tuvo que regresar, con sus hijos, a la casa de nuestra infancia. Tenía 43 años, sin recursos económicos propios y sin alternativas reales. El día en que fui a verla, la encontré en la cocina de aquella vieja casa donde ambas crecimos. Nuestra madre había partido hacía 3 años.
La vivienda respiraba soledad y melancolía. Elena estaba preparando una infusión de tilo. Sus manos, que antes lucían siempre impecables, ahora parecían ásperas, sin esmalte, con las uñas cortadas al ras. ¿Sabes cuál es la peor parte, Clara?, dijo sin levantar la vista del vapor que ascendía de su taza. No es la infidelidad, ni siquiera el abandono. Lo más desgarrador es comprender que nunca fui la dueña de mi propia existencia. Todo lo que poseía era un préstamo condicionado. Y cuando dejé de ser útil, me arrebató hasta la última migaja. Permanecimos en silencio, saboreando aquella infusión que parecía haber absorbido toda la amargura de su relato. Valeria va a casarse, le comuniqué al fin. Elena alzó la mirada. Y en sus ojos vi algo que me heló la sangre, puro, inconfundible terror. No permitas que a ella le suceda lo mismo, Clara. Te lo suplico. No dejes que repita mi error. Aquella conversación transformó algo profundo dentro de mí. Me hizo ver con claridad que el amor, por sí solo, no basta. Que las buenas intenciones son frágiles. Que las promesas pueden romperse como cristal. Esa misma noche, al regresar a casa, tomé papel y lápiz y comencé a hacer números. ¿De cuánto disponía en mis ahorros? ¿Cuánto más podría conseguir? ¿Qué cifra necesitaría realmente? Mi sueldo como supervisora no era despreciable. Después de 32 años de trabajo constante, había logrado acumular un pequeño fondo, modesto pero existente. Las joyas que mi madre me legó reposaban en una caja de seguridad en mi armario, un collar de perlas del río, unos pendientes de oro amarillo, un anillo con un pequeño rubí que mi padre le había obsequiado en sus bodas de plata. Perdóname, mamá, susurré esa noche frente al espejo, sosteniendo la pequeña bolsa de terciopelo. Pero es por tu nieta. Estoy segura de que tú lo habrías comprendido. Visité 3 joyerías distintas para obtener la mejor valoración. En la última, el propietario era un hombre de edad avanzada que me observó con una mirada llena de experiencia y un dejo de tristeza. Son piezas con mucho valor sentimental, señora, me comentó. ¿Está completamente segura de querer deshacerse de ellas? Absolutamente segura, afirmé sin vacilar. Me ofreció una cifra razonable. No era la mejor, pero era justa. Firmé la documentación sin pensarlo 2 veces. Después puse a la venta mi automóvil, un Toyota azul del 2009 que me había sido fiel durante tantos años. Era anticuado, pero nunca me había fallado. Un joven matrimonio lo adquirió. Es para que mi mujer pueda moverse con los niños, me explicó el marido con una sonrisa amable. Le dará muchos más años de servicio, le aseguré. Trátenlo con cariño. Comencé entonces a depender del transporte público, del autobús, del metro, de largas caminatas bajo el sol. A mis 60 años, no era una tarea sencilla. Pero cada vez que sentía el cansancio en las piernas, que una punzada en la espalda me recordaba mi edad, visualizaba el rostro de Valeria. Me imaginaba ese uniforme que doña Gisela probablemente ya estaba encargando, y seguía avanzando, paso a paso. Además, comencé a trabajar los fines de semana. Conseguí un empleo adicional dando clases de informática básica a personas mayores en un centro cultural. La remuneración no era elevada, pero cada moneda sumaba. Valeria notó que mi energía flaqueaba. Mamá, ¿te encuentras bien? Te veo muy fatigada, has adelgazado. Estoy perfectamente, mi vida. Solo es una temporada con mucha actividad en la oficina, le respondía. No podía revelarle la verdad. Aún no. Debía ser una sorpresa. Necesitaba que llegado el día, su día, cuando doña Gisela intentara mermar su dignidad, ella tuviera algo sólido, algo tangible, algo que le perteneciera por derecho propio y que nadie pudiera arrebatarle jamás. 3 meses antes de la ceremonia, por fin reuní el capital suficiente para la cuota inicial. Concerté una cita con un agente inmobiliario que me recomendó una colega de la oficina. Busco algo modesto, pero acogedor, le expliqué. Con un espacio verde, si es posible. Un lugar donde mi hija pueda hallar tranquilidad. Visitamos 7 propiedades. Algunas requerían demasiadas reparaciones, otras se ubicaban en áreas que no me inspiraban confianza. Pero la octava era la indicada, se alzaba en una calle serena de las Lomas, una vivienda de 2 niveles. Pintada de un color amarillo suave, poseía en el patio trasero una pequeña fuente decorada con mosaicos verdes y blancos. Una glicina trepaba por una de las paredes,
sus racimos lavanda meciéndose con la brisa. Esta, dije sin poder contener un suspiro. Esta es la casa. El agente me miró con asombro. ¿No desea inspeccionar el interior primero? Sí, claro, pero mi corazón ya ha decidido, respondí. Cruzamos el umbral. El interior olía a tierra mojada y a madera limpia, el recibidor era acogedor e inundado de luz. La cocina tenía espacio de sobra para una mesa amplia, ideal para compartir una comida. Los dormitorios se encontraban en la planta alta, con ventanales que daban a ese patio privado. La habitación principal contaba con un pequeño balcón. Me asomé. Desde allí se veía la fuente y se escuchaba el murmullo constante y sereno del agua. Cerré los ojos por un instante y pude visualizar a Valeria allí, en una mañana tranquila, con una taza entre las manos, respirando ese aire puro. En paz. Así la imaginé, aseguré. El proceso legal, sin embargo, no estuvo exento de complicaciones. El abogado, el licenciado Ríos, era un hombre extremadamente minucioso. Señora Mendoza, es crucial que comprenda las implicaciones, me explicó con seriedad. Si formalizamos la escritura únicamente a nombre de su hija y añadimos ese poder notarial específico que usted solicita, la propiedad será, en todo momento y circunstancia, exclusivamente suya. Su futuro esposo no tendrá derecho legal alguno sobre ella, ni durante el matrimonio ni en caso de disolución. Eso es justamente lo que necesito, afirmé sin un ápice de duda. Es un procedimiento atípico, advirtió. Podría generar fricciones desde el inicio de la vida en común. Licenciado Ríos, lo miré fijamente. Si este simple acto de previsión genera fricciones, entonces la unión ya parte de una base equivocada. Él asintió, lentamente, como si finalmente comprendiera la profundidad de mi determinación. Entendido. Procederemos según sus instrucciones. Firmé cada documento, asumí cada costo notarial. Cada rúbrica mía era un voto de confianza en el futuro de mi hija, cada timbre era un juramento silencioso. La víspera de la boda, el sueño me fue esquivo. Me levanté a las 3 de la madrugada y bajé a la cocina en silencio, preparé un chocolate caliente, como me enseñó mi abuela, con un toque de canela. Me senté a la mesa, esa misma mesa donde Valeria había confesado, con la voz quebrada, el comentario de doña Gisela. Saqué los documentos de mi portafolios, los desplegué con sumo cuidado sobre la madera y repasé cada cláusula una vez más, aunque las conocía de memoria. Espero, de todo corazón, estar tomando la decisión correcta, susurré a la penumbra de la habitación. Espero que llegue el día en que comprenda el porqué de todo esto. En la calle, más allá de la ventana, se escuchaba el ladrido lejano de un perro, el reloj de pared marcó las 4. Doblé los papeles con precisión, los guardé en el estuche de terciopelo azul oscuro que había elegido con esmero para la ocasión, y aguardé a que la luz del alba comenzara a filtrarse por las persianas. Mientras narro todo esto, no puedo evitar preguntarme en qué rincón del mundo me estarás escuchando. Después de que don Horacio compartiera aquella dolorosa confesión sobre su hija, la atmósfera en el salón quedó fracturada en dos. Algunos rostros reflejaban una admiración silenciosa, otras personas, particularmente el círculo cercano a doña Gisela, me dirigían miradas cargadas de desdén. Adrián se había distanciado de nosotras. Estaba arrinconado junto a su madre, hablando en tono bajo pero con ademanes cortantes. Ella gesticulaba con vehemencia, como si estuviera trazando planes en el aire. Él asentía. Asentía repetidamente. Valeria permanecía aferrada a mí. Podía sentir su cuerpo estremecerse contra el mío. No supe discernir si aquel temblor nacía de la emoción o del puro nerviosismo, quizás era una mezcla de ambas cosas. Mamá, no tengo palabras. No hace falta que digas nada, mi cielo, susurré acariciando su cabello. Solo prométeme que nunca, jamás, olvidarás que posees ese refugio. Que siempre, pase lo que pase, tendrás un techo que es solo tuyo. Ella asintió, su frente aún apoyada en mi hombro. Sus lágrimas humedecieron la seda de mi vestido color granate. La orquesta retomó la música, intentando infructuosamente rescatar el júbilo de la celebración, pero era un esfuerzo en vano. La herida ya estaba expuesta, o más bien, el escudo ya había sido forjado y entregado. El tío Benito, hermano de mi difunto marido, se aproximó a nosotras. Era un hombre que rozaba los 75 años, con un bigote canoso y unos ojos que conservaban un brillo bondadoso. Clara, me dijo, bajando la voz.
lo que acabas de hacer, tu Sebastián estaría inmensamente orgulloso. Mi esposo Sebastián llevaba 10 años descansando, víctima de un paro cardíaco mientras regresaba a casa en el autobús. Tenía apenas 54 años. Juntos nunca acumulamos grandes riquezas, él trabajaba como maestro de taller, yo en la administración de la escuela, pero construimos una felicidad sencilla y verdadera. Él siempre me respetó, valoró mi opinión, jamás permitió que me sintiera inferior. Gracias, tío, le respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Cuando Sebastián partió, creí que el mundo se desmoronaba a mis pies. Valeria tenía 16 años. Aún cursaba el bachillerato. De la noche a la mañana, me vi completamente sola, con una adolescente a mi cargo, con facturas acumulándose y un porvenir que parecía un abismo. Pero seguí adelante. Porque eso, al final, es lo que hacemos, seguimos avanzando, incluso cuando sentimos que el suelo cede bajo nuestros pies. Y ahora, una década después, me encontraba allí, presenciando el enlace de mi hija, protegiéndola con la única arma que la vida me había enseñado a manejar, la previsión. Adrián, finalmente, se acercó de nuevo. Su expresión era irreconocible. Ya no había rastro del pretendiente apasionado, ahora era un desconocido con traje de etiqueta. Valeria, tenemos que hablar. Ahora. No, Adrián. Esto es nuestra recepción de boda. Exactamente por eso debemos hablar ahora, insistió, con una frialdad que heló el aire a su alrededor. Tu madre acaba de... Mi madre, lo interrumpió Valeria, y en su tono resonaba una cualidad nueva, una solidez que jamás le había escuchado, acaba de entregarme el regalo más valioso que podría existir. Seguridad. Adrián apretó los dientes con tal fuerza que me pareció oír el crujido. Por un instante, creí que estallaría en cólera. En lugar de eso, esbozó una sonrisa forzada, tensa. Está bien. Hablaremos, más tarde. Se alejó, dirigiéndose con paso decidido hacia la barra. Solicitó un whisky. Luego, otro. Don Horacio se aproximó a mí mientras yo seguía con la mirada a Adrián, que ya llevaba su tercer vaso. Mi hijo no está habituado a que los planes se desvíen de su control, comentó en voz baja. Lo sé, respondí. Su madre lo educó con esa certeza, creyendo que el universo entero giraba para satisfacerlo, que las personas eran meros accesorios en su escenario. Observé al hombre mayor. Su mirada estaba cargada de una fatiga profunda. ¿Por qué permaneció a su lado todos estos años, don Horacio? Él exhaló un suspiro que parecía arrastrar décadas de peso. Por miedo, Clara. Por la más pura y simple cobardía. Y porque cuando se tienen 75 años y una existencia ya moldeada, el divorcio parece un abismo más aterrador que la resignación. Pero no existe un solo día en que no me maldiga por no haber tenido el valor. Guardó silencio por un largo momento. Luego añadió, con una urgencia repentina, no permita que su hija repita mi desacierto. Si ese joven no la honra, si la hace sentirse insignificante, si la lastima de cualquier manera, ella ya tiene un puerto seguro al cual volver. Lo sé, afirmé. Y yo estaré vigilante. Se lo prometo. Aquella fue una de las conversaciones más desgarradoras de mi vida, presenciar a un hombre de edad admitir, con dolorosa lucidez, cómo había malgastado décadas enteras en una unión vacía. La celebración concluyó un poco después de las 11 de la noche, muy por debajo de la hora prevista. Los recién casados tenían programado partir esa misma madrugada hacia Los Cabos, para una semana en un hotel con todo incluido. Ayudé a Valeria a cambiarse del traje nupcial a su ropa de viaje. Era un conjunto ligero color lino, con pequeños bordados en el cuello. Mamá, me dijo mientras yo me ocupaba del cierre a sus espaldas. ¿Cómo lo supiste? ¿Cómo adivinaste que necesitaría esto? Le relaté entonces sobre Elena, sobre cómo mi hermana había visto esfumarse su mundo, y sobre la promesa que me hice a mí misma de que a mi hija jamás le ocurriría lo mismo. La tía Elena nunca me habló de eso, musitó. La tía Elena siente vergüenza, expliqué suavemente. No debería, pero la siente. Así nos educaron a muchas de nuestra generación. Nos inculcaron que el fracaso de un matrimonio era una mancha en la esposa, que si un hombre se alejaba era porque nosotras no habíamos sido capaces de retenerlo. Es terrible, mamá. Lo sé, mi niña. Por eso quiero que tú rompas ese ciclo. Que nunca consientas que te traten como a una ciudadana de segunda.
Que nunca construyas tu vida sobre los cimientos de otro. Nos fundimos en un abrazo. Las lágrimas volvieron a brotar. Aquella noche parecía un pozo sin fondo de emociones. Cuando bajamos, Adrián ya esperaba impaciente junto al automóvil, un Audi plateado que era un regalo de su padre. Doña Gisela se aproximó para la despedida. Había recuperado por completo su máscara de serenidad, lucía perfectamente peinada, con el maquillaje impecable, y una ira perfectamente contenida. Valeria, cariño, dijo con una voz edulcorada que no lograba ocultar el hielo, espero que disfruten mucho su viaje. A la vuelta, tenemos que organizar varios detalles. Definir dónde se instalarán. Ya tenemos un lugar donde vivir, suegra, respondió Valeria. Su tono era ahora claro y firme. Ahora tengo una casa. Una casa que tu madre adquirió para manipularte, replicó doña Gisela, sin poder contener el desprecio. Una casa que mi madre adquirió para resguardarme, corrigió Valeria, manteniendo la calma. Existe una diferencia fundamental. Doña Gisela apretó los labios hasta que se volvieron una línea pálida y recta. Luego giró hacia mí. Usted es una mujer muy astuta, Clara. Muy astuta. Pero esto no concluye aquí. Nunca fue mi propósito que esto concluyera, de ninguna manera en particular, señora Lombardo, repliqué. Mi único propósito era proteger a mi hija. La protegió de nuestra familia como si fuéramos una amenaza, espetó. No la protegí de su familia. La protegí de la indefensión. Y eso, señora, marca toda la diferencia. Nuestras miradas se sostuvieron durante lo que pareció una eternidad. Dos mujeres de edades semejantes, dos madres, pero con filosofías de vida diametralmente opuestas. Adrián tocó la bocina del vehículo. Su impaciencia era palpable. Valeria me estrechó en un último y fuerte abrazo. Te quiero, mamá. Gracias por todo. Yo te quiero más, mi vida. Avísame cuando aterricen. Observé cómo el Audi plateado se alejaba lentamente. Las latas decorativas atrás golpeaban el asfalto con un sonido metálico y vacío. A través del cristal trasero, pude ver a Adrián hablando con vehemencia, gesticulando, mientras Valeria miraba fijamente al frente. Ella mantenía la vista fija en el paisaje que pasaba. Yo permanecí en la entrada del salón, inmóvil, hasta que los faros del coche se fundieron por completo con la oscuridad de la noche. Hiciste lo correcto, dijo el tío Benito, colocando una mano consoladora sobre mi hombro. Eso espero. Lo hiciste, insistió. Con el tiempo lo verás. Esa noche regresé sola a mi apartamento, un espacio modesto de 2 habitaciones en el barrio de la Condesa. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de Valeria, de recién nacida, en su primer día de escuela, en la adolescencia, el día de su graduación universitaria, y ahora, como esposa. Me acomodé en el sillón con una taza de manzanilla entre las manos. El sueño se negaba a llegar. Mi mente no cesaba de repasar cada instante, la expresión de Adrián al ver los documentos, las palabras afiladas de doña Gisela, el nuevo timbre de seguridad en la voz de mi hija. A las 2:30 de la madrugada, mi teléfono vibró sobre la mesa. Era Valeria. Mamá, ya estamos en el hotel. ¿Cómo fue el viaje? De a otro lado de la línea, un silencio elocuente. Luego, su voz, baja y cansada, Adrián, está muy resentido. No ha dirigido la palabra hacia mí desde que partimos del salón. Sentí un puño invisible apretándome el pecho. ¿Y tú, mi vida? ¿Cómo te sientes? No lo sé, mamá. Estoy desorientada. Se supone que debería estar radiante. Es mi luna de miel. Pero, él me está castigando con este mutismo. Así es, confirmé, tomando aire antes de continuar. Mi niña, escucha con atención lo que voy a decirte. Si un hombre te castiga con el silencio, con la indiferencia, haciéndote sentir responsable por haber puesto límites, por haberte protegido, ese hombre no te ama. Lo que busca es controlarte. Y el amor y el control son 2 universos separados, Valeria. Mamá, acabamos de decir, sí, acepto. Quizás Adrián solo necesita tiempo para asimilarlo. Tal vez mañana la situación sea distinta. Quizás, concedí. Pero si no es así, si durante estos días te hace sentir insignificante, si te transmite que aceptar mi regalo fue un error, entonces habrás visto su verdadero rostro. De a otro lado de la línea,
escuché el sonido ahogado de un sollozo. Tengo tanto miedo, mamá. Lo sé, mi cielo. Lo sé. Pero ahora hay una diferencia fundamental. Ya no estás desamparada. Recuérdate eso, cada día si es necesario. Tienes un refugio. Tienes alternativas. Tienes una puerta de salida. Hablamos unos minutos más, hasta que la comunicación se cortó porque Adrián salía del baño. El resto de la noche, el sueño fue una quimera. Los días siguientes fueron una lenta tortura. Valeria me llamaba a diario, pero nuestras conversaciones eran cortas, llenas de pausas incómodas. Podía percibir en cada sílaba que algo estaba profundamente quebrado. ¿Cómo van las cosas, hija? Bien, mamá. Todo en orden. Pero yo conocía el sonido de su felicidad verdadera, y eso no era. El quinto día de su viaje, su llamada llegó entre sollozos. Mamá, necesito decirte algo. Dime, mi niña. Estoy escuchando. Anoche, Adrián y yo tuvimos una discusión terrible. Me dijo que tu regalo fue un acto de manipulación. Que tú intentas sembrar discordia entre nosotros. Que una esposa de verdad no necesita bienes a su nombre, porque su fe debe depositarse completamente en su marido. Apreté el auricular con tanta fuerza que sentí un dolor agudo en los dedos. ¿Y tú qué le respondiste? Le dije que no era justo, que tú solo velabas por mí. Entonces él me planteó un ultimátum. Dijo que si de verdad confiaba en él y en nuestro matrimonio, debía vender la casa y depositar el dinero en una cuenta que manejáramos los dos. Que si me negaba, estaba demostrando que mi lealtad estaba dividida. Que si era así, todo el matrimonio era una farsa. Valeria hizo una pausa para contener otro sollozo. Anoche, mamá durmió en el sofá del salón de la suite. Esta mañana empacamos en un silencio que pesaba como plomo. El vuelo de regreso es mañana por la tarde, y yo no sé qué debo hacer. Mi amor, escucha con atención. Lo que Adrián está ejerciendo tiene una denominación clara: manipulación emocional. Te está haciendo cargar con una culpa que no te pertenece. Te está penalizando por poseer algo que es legítimamente tuyo. Pero mamá, quizás lleva parte de razón. Quizás el matrimonio exige esa entrega total. La confianza en una pareja es un puente que se construye entre dos orillas, Valeria. No significa que debas dinamitar la tuya para que él se sienta más cómodo. Confiar no es sinónimo de desprotección. La confianza no debe exigirte que te despojes de todo resguardo, que te quedes sin un lugar al cual volver los ojos. Su llanto, al otro lado, era un río de incertidumbre. No sé cuál es el camino correcto. Si lo sabes, Valeria. En lo más hondo de tu conciencia, la respuesta está. El miedo la nubla, y es comprensible sentirlo, pero no permitas que ese temor te conduzca a decisiones que terminarán por herirte. La llamada terminó. Me quedé sentada a la mesa de la cocina, observando cómo el vapor de mi taza de té se desvanecía por completo. Consideré, por un instante, marcar el número de Adrián y desahogar toda mi indignación, decirle con claridad meridiana lo que opinaba de sus tácticas. Pero me contuve. Porque Valeria, ahora más que nunca, necesitaba encontrar su propia voz. Yo podía proporcionarle las herramientas, el techo, la seguridad legal. Pero el coraje para utilizarlas, la fortaleza para ponerse de pie, eso era una semilla que solo ella podía hacer brotar desde dentro. Al día siguiente, acudimos al aeropuerto a recibirlos doña Gisela, don Horacio y yo. Un trío de lo más incómodo. Doña Gisela actuó como si yo fuera un fantasma, su mirada me atravesaba sin verme. Don Horacio, en cambio, se acercó con una cortesía genuina. ¿Cómo ha estado, Clara? Preocupada, admití sin rodeos. Lo noto. Yo también comparto esa inquietud. Cuando Valeria y Adrián emergieron de la zona de llegadas, la transformación fue evidente al instante. Caminaban con una distancia palpable entre ellos. Él unos pasos adelante, ella siguiendo con la mirada baja, como dos viajeros que compartieron un asiento por obligación. Valeria se aferró a mí en un abrazo que revelaba su fragilidad. Había perdido peso, unas sombras oscuras enmarcaban sus ojos. «Mi vida, ¿estás bien?» «Ahora sí, mamá», murmuró. Adrián saludó a sus padres con una formalidad gélida. Mi presencia fue para él como un mueble más del aeropuerto. En el aparcamiento,
Doña Gisela se plantó frente a ellos. Hijos, vendrán a cenar esta noche a la mansión, anunció con una voz que no admitía réplica. Debemos definir sus planes, establecer dónde fijarán su residencia. Adriana sintió de inmediato. Por supuesto, mamá. Iremos. Pero fue entonces cuando Valeria habló, con una calma que cortó el aire. No, gracias, suegra. Estoy exhausta del viaje. Prefiero ir a mi casa a descansar. ¿A tu casa?, preguntó doña Gisela, cargando cada sílaba con una ponzoña apenas disimulada. ¿Te refieres a ese apartamento que tu madre te compró para manejarte a su antojo? Y entonces Valeria hizo algo que se grabó a fuego en mi memoria. Enderezó la espalda, alzó la barbilla con dignidad y sostuvo la mirada gélida de su suegra. Me refiero a mi hogar. A la propiedad que figura legalmente a mi nombre. El lugar donde mi marido y yo comenzaremos nuestra vida. Y si él tiene alguna objeción al respecto, entonces tenemos cuestiones más fundamentales que resolver, mucho más importantes que el menú de esta noche. Un silencio de incredulidad absoluta se apoderó del grupo. Adrián la miró con los ojos desorbitados, como si una extraña hubiera tomado posesión del cuerpo de su esposa. Una sonrisa leve, pero llena de significado, se dibujó en el rostro de don Horacio. Doña Gisela se sonrojó con una intensidad escarlata. Y yo sentí que un enorme peso se desprendía de mis pulmones. Mi hija había encontrado, por fin, su propia voz. Aún hoy me pregunto si tomé la decisión acertada. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? La casa de las Lomas estaba en completo silencio cuando llegamos. Valeria había sido firme, querían ir directamente allí desde el aeropuerto. Adrián conducía el Audi con una tensión palpable en los hombros. Yo lo seguía en un taxi. Al llegar, la última luz de la tarde doraba los racimos de glicina que colgaban del muro, el murmullo del agua en la fuente tejía una melodía serena. Todo se veía tal y como lo había visualizado el día en que supe que esa sería su casa. Valeria descendió del vehículo y se detuvo frente a la puerta de entrada. Era de roble sólido, de un color cálido, con un llamador de metal forjado con la forma de una estrella. Es preciosa, mamá, murmuró, casi para sí misma. Extraje las llaves de mi bolso. 2 llaveros. Uno para ella. Otro, de emergencia, que guardaría yo, como un último hilo invisible de seguridad. Es tuya, Valeria. Cada centímetro, cada rincón. Adrián descargó las maletas del maletero con gestos torpes y ruidosos. Las dejó caer junto al umbral con un golpe seco. Vamos a pasar o su plan es pasar la noche evaluando el trabajo del albañil, espetó, su tono cargado de sarcasmo. Introduje la llave y giré. Al abrirse, un aroma a tierra, a madera nueva y a futuro nos recibió. La sala contaba con pisos de cerámica rústica, y los ventanales enmarcaban la vista del pequeño jardín. Un comedor modesto se integraba a la cocina, todo estaba despojado, por supuesto. Aún no había mobiliario. Pensé que podrías amueblarla a tu gusto, le dije a Valeria. Elegir cada pieza. Hacer que este espacio cuente tu historia. Ella comenzó a recorrer las estancias, deslizando las yemas de los dedos sobre las paredes, asomándose a cada ventana, descubriendo los rincones. Sus ojos recuperaron un brillo que llevaba semanas apagado. Adrián, en marcado contraste, deambulaba con las manos hundidas en los bolsillos del pantalón, inspeccionando cada detalle con una expresión entre el desdén y el aburrimiento. Es bastante reducida, sentenció al fin, deteniéndose en el centro de la sala. Tiene 3 dormitorios, 2 cuartos de baño completos, recibidor, comedor, cocina y un patio, enumeré con calma. Para una pareja que comienza, es un espacio generoso. Mi estudio en la colonia Juárez tiene más metros cuadrados, replicó. Esta es su vivienda, su propiedad, no un espacio alquilado, señalé. Él me clavó una mirada gélida. No es nuestra propiedad. Es de Valeria. Usted se ocupó personalmente de que así fuera, ¿no es cierto? Así es, confirmé sin vacilar. Subimos al piso superior. La habitación principal contaba con aquel balcón que tanto me había cautivado. Desde allí se divisaba la fuente, ahora enmarcada por los helechos y las pequeñas flores blancas que yo misma había sembrado unos días antes de la boda. En secreto, Valeria salió al balcón. La brisa de la tarde jugueteó con su cabello suelto. Por un instante fugaz, volví a ver en ella a la niña de antes.
Mamá, es perfecto, murmuró, casi para sí misma. Adrián entró en la habitación, escaneó el espacio con un vistazo y soltó una carcajada breve, carente de humor. Perfecto. Ni siquiera hay un armario empotrado que pueda albergar mi ropa. Se puede instalar uno a medida, sugerí, o utilizar uno de los otros dormitorios como vestidor. O podríamos poner esta propiedad en el mercado, propuso él, cruzando los brazos, y adquirir algo que realmente satisfaga nuestras necesidades. Algo que sea nuestro, de verdad. El silencio que sobrevino fue denso, cargado. Valeria se volvió lentamente desde el balcón. No vamos a vender la casa, Adrián. ¿Y por qué no? Si de verdad hubiera confianza entre nosotros. Esto no se trata de confianza, lo interrumpió ella. Su tono era firme, pero teñido de una fatiga profunda. Se trata de que esta es la primera posesión en toda mi vida que es 100% mía. ¿Eres capaz de entender lo que eso significa? Lo que yo entiendo, replicó él, elevando la voz, es que tu madre nos tendió una trampa a los dos desde el principio. Mi madre me tendió un salvavidas, corrigió Valeria. ¿Por qué te resulta tan imposible distinguir entre una cosa y la otra? Me aclaré la voz suavemente. Creo que es preferible que les dé un poco de espacio. Tienen asuntos importantes que resolver. Bajé las escaleras con paso rápido. Sus voces, ya elevadas, comenzaban a filtrarse desde el piso de arriba. No era mi lugar presenciar esa discusión. Era una batalla que tenían que librar a solas. Antes de salir, dejé el juego de llaves de repuesto sobre la encimera de la cocina, junto a un sobrecerrado. En su interior había 10,000 pesos. No era una fortuna, pero era un pequeño capital para adquirir lo más urgente, una cama, unos utensilios básicos, un colchón, unas sábanas, unas cortinas. El taxi aún esperaba fuera. El conductor, apoyado contra el vehículo, observaba el cielo mientras fumaba. ¿Todo en orden, señora? Todo bajo control, gracias, mentí. Durante todo el trayecto de vuelta a mi apartamento, una duda insistente martillaba mi mente. ¿Había actuado correctamente? ¿Tenía doña Gisela, en el fondo, parte de razón? Había sido aquella casa, en realidad, una forma sutil de injerencia, pero entonces recordaba el rostro de Elena, su regreso a la casa de nuestra infancia con las manos vacías, sin alternativas, con la dignidad hecha añicos. Y en ese instante, la certeza volvía a mí, había tomado la única decisión posible. Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma tensa. Valeria me llamaba esporádicamente. Cuando lo hacía, su voz sonaba distante, como si hablara desde el fondo de un pozo. ¿Cómo van llevando todo? Bien, mamá. Poco a poco. ¿Ya han adquirido algún mueble? Algunas cosas. Adrián es muy específico con las marcas. Dice que tiene ciertos estándares y que no puede conformarse con mobiliario estándar. ¿Y tú qué piensas? Pienso que nuestro presupuesto no alcanza para esos estándares, pero él se niega a considerar opciones más económicas. Un viernes por la tarde, 15 días después de su regreso, decidí hacer una visita sin previo aviso. Llevaba conmigo una cazuela grande con un guiso de pollo que había preparado ese mismo día. También llevaba tortillas recién hechas de la tortillería de la esquina. Toqué el timbre en varias ocasiones antes de que la puerta se abriera. Me llevé un sobresalto al verla. Lucía el cabello recogido en un moño improvisado. Vestía unos pantalones de algodón y una camiseta desgastada. Pero lo que realmente me heló la sangre fue su mirada. Sus ojos estaban enrojecidos e hinchados. Mi niña, ¿qué ha sucedido? Nada, mamá. Solo es cansancio acumulado. No me mientas, Valeria. Ella echó un vistazo rápido por encima del hombro, hacia el interior de la casa, y luego bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Adrián no está. Salió. Fue a la casa de sus padres. Una cena familiar. ¿Y por qué no fuiste tú? Porque ya no recibo invitaciones. Doña Gisela ha dejado claro que mientras yo insista en vivir aquí, no soy bienvenida bajo su techo. Sentí como la indignación ascendía por mi pecho, cálida y amarga. Está bien así, mamá. En serio. Prefiero quedarme. Cada vez que estoy allí, encuentro una manera nueva de hacerme sentir insignificante. Entramos. La casa mostraba algunos progresos.
Un sofá de lino color beige ocupaba la sala, una mesa de centro de cristal, y en el comedor, una mesa de madera clara con 4 sillas. Todo lucía impersonal, como un escaparate de una tienda de decoración. Ausente de fotografías, de esos objetos pequeños que cuentan una historia, de calor. ¿Dónde están tus pertenencias?, pregunté. Tus libros, tus macetas, aquellos cojines bordados que tanto te gustaban. Adrián opina que no armonizan con la estética que quiere lograr, explicó, encogiendo los hombros. Adrián opina, repetí, y las palabras habían a hiel en mi boca. ¿Y dónde queda lo que Valeria opina? ¿Y tú qué le dices cuando expresa esas opiniones? Ella se dejó caer en el sofá, abrazándose las rodillas contra el pecho. Ya casi no digo nada, mamá. Cada sugerencia que hago es descartada. Me dice que carezco de criterio estético, que él tiene más claro que es apropiado, porque así fue su educación. Me senté a su lado y la rodeé con un brazo. Mi vida, escúchame bien. Esta es tu casa. Tu propiedad legal. Si tú deseas llenarla de cojines con bordados, de plantas trepadoras y de fotos en marcos de colores chillones, ese es tu derecho absoluto. Pero es nuestro hogar compartido, argumentó ella en un susurro. Considerar su pareja es una cosa. Anular la tuya propia es algo completamente distinto. Considerar implica un diálogo, una negociación. Significa que a veces se cede y a veces se gana terreno. No que una persona decida unilateralmente el mapa completo. Calentamos el guiso en la cocina. Este espacio, al menos, parecía más vivido. Había utensilios en los estantes, especias en un pequeño organizador, un tarro con cucharas de cocina. Aquí, al menos, me permite cierto margen, comentó Valeria con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Dice que la cocina es mi dominio, añadió, y el sarcasmo en su voz era un reflejo del mío. Comimos juntas en la mesa del comedor. El guiso estaba sabroso, reconfortante. Las tortillas, aún calientes. Te echo de menos, mamá, confesó de pronto, mirando su plato. Echo de menos compartir el día contigo. Nuestras conversaciones mientras lavábamos los platos. Que me arroparas por las noches. Yo también te echo de menos, cada hora de cada día, admití. Pero esta es la vida que elegiste construir, Valeria. Es tu matrimonio. Tienes que encontrar la manera de hacerlo tuyo, no de permitir que te construyan a ti. ¿Y si no funciona? La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada y real. Entonces tienes alternativas. Esta casa. Tu formación profesional. Tu propia fortaleza. No estás encerrada en una celda sin llave. Ella asintió, pero en la profundidad de su mirada podía ver que la idea aún le resultaba abstracta, un concepto lejano. Adrián regresó cerca de las 7. Cruzó el umbral con esa aura de pertenencia absoluta que ya le había visto antes. Clara, me saludó con una inclinación de cabeza formal, sin rastro de cordialidad. No estaba al tanto de tu visita. Traje algo de cena. Ya cené en casa de mis padres, respondió, desviando la mirada. Comida de verdad, aclaró. La insinuación era diáfana, lo que yo había llevado no merecía esa categoría. Me levanté y comencé a recoger los platos de la mesa. Bueno, no quiero interrumpir más. Los dejo. Valeria me acompañó hasta la entrada. Cuando estuvimos fuera del alcance del oído de Adrián, me acerqué a su oído. Si me necesitas, por cualquier razón, a cualquier hora, marcas mi número. ¿Entendido? Entendido, mamá, susurró. Le estreché en un abrazo que intenté cargar con toda mi fuerza. Te quiero. Y yo te quiero más. En el asiento trasero del taxi, de regreso, las lágrimas finalmente encontraron su salida. Lloré porque mi hija estaba aprendiendo a base de dolor y yo solo podía observar desde la orilla. Lloré porque el sueño por el que tanto había anhelado se estaba transformando, día a día, en una prisión de terciopelo. Lloré porque, en lo más profundo, intuía que la tormenta aún no había alcanzado su mayor furia. Las semanas se deslizaron. Valeria seguía en contacto, pero nuestras conversaciones se volvían más espaciadas y más breves. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo marchan las cosas con Adrián? Bien. ¿Estás segura? Sí, mamá, por favor, no te engases.
Pero la angustia se había instalado permanentemente en mi pecho. La preocupación era ya una compañera constante. Un sábado por la mañana, casi 2 meses después de la boda, mi teléfono volvió a sonar. Era don Horacio. Clara, necesito hablar con usted. Es importante. Dígame, don Horacio. No por teléfono, por favor. ¿Podría reunirse hoy conmigo y con mi hija Camila? Su hija, recordé. Sí. La que mencioné aquel día. La que vive atrapada en un matrimonio sin luz. Ella desea conocerla personalmente. Acordamos un encuentro en una pequeña cafetería de la Roma. Llegué con antelación, pedí un té negro y me acomodé en una mesa junto a la ventana. Don Horacio llegó 10 minutos más tarde, acompañado por una mujer que aparentaba unos 42 años. Era delgada, con el cabello castaño recogido en un moño discreto. Vestía con elegancia, pero en sus ojos había una fatiga que la ropa no podía ocultar. Clara, esta es mi hija Camila. Camila, la señora Clara Mendoza, madre de Valeria. Intercambiamos un apretón de manos. La suya estaba fría, a pesar del calor del día. Un placer, dijo con una voz que era apenas un susurro educado. Tomamos asiento. Don Horacio solicitó un expreso para él y una infusión de hierbas para su hija. Mi padre me contó lo que usted hizo, comenzó Camila, sin preámbulos. Lo de la propiedad para su hija. Sí, confirmé, esperando. Yo hubiera dado cualquier cosa porque mi madre hubiera tenido esa previsión por mí, continuó, y su voz tembló ligeramente. Miré a don Horacio. Él asintió con la cabeza, una mezcla de pesar y apoyo en su expresión. Camila tomó una bocanada de aire, como buscando valor. Llevo 14 años casada con un hombre que me ha ido desgastando poco a poco. No con golpes, jamás ha levantado la mano. Pero con palabras, con indiferencia, con control, ha ido demoliendo todo lo que era. Su voz flaqueó por un instante. Hizo una pausa y llevó la taza a sus labios. Cuando contraje matrimonio, yo ocupaba un puesto en la empresa familiar. Era la jefa del departamento de comunicaciones. Amaba lo que hacía, era competente. Era excepcional, corrigió don Horacio, con firmeza y orgullo. Mi esposo, Sergio, comenzó a argumentar que mi trabajo era innecesario. Que sus ingresos eran más que suficientes. Que el lugar de una esposa estaba en el hogar, gestionando la casa. Yo dejé mi carrera. Creí que sería el sacrificio necesario para la armonía. Hizo una pausa más larga, sus ojos perdidos en el recuerdo. Pero la armonía nunca llegó. En su lugar, las críticas se multiplicaron. La casa nunca estaba a la altura. Mis platos nunca sabían, como deberían. Mis conversaciones se volvieron insípidas, porque, según él, ya no tenía un mundo fuera de esas 4 paredes. Camila, le dije, extendiendo mi mano sobre la mesa. La suya temblaba. Hace 2 años, tomé la decisión de pedirle la separación. Y fue entonces cuando descubrí la dimensión real del vacío. No tenía nada a mi nombre. Absolutamente nada. La vivienda está registrada solo a su nombre. Los vehículos. Las cuentas de inversión. Todo. Yo llevo 12 años fuera del mercado laboral. Mi experiencia está obsoleta. No tengo fondos propios. Y respecto a la empresa de mi padre, su voz se apagó. Sergio logró persuadir a mi madre de que mi reintegro sería inapropiado, que perturbaría la dinámica. Que lo mejor era que me dedicara por completo a mi verdadero rol. Don Horacio cerró los ojos con fuerza. El remordimiento estaba tallado en cada una de sus arrugas. Yo debía haber interpuesto mi autoridad, admitió, con la voz ronca. Debía haberme enfrentado a Gisela. Pero cedí. Y ahora, mi hija vive en una cárcel sin barrotes visibles. No estoy atrapada, papá, corrigió Camila, con una voz tan tenue como el hilo de una telaraña. Simplemente, no tengo hacia dónde girar. No tengo una puerta que yo misma pueda abrir. Por eso deseaba que conversara con usted, explicó don Horacio, mirándome fijamente. Para que viera el posible final del camino. Para que su Valeria no tenga que caminarlo. Valeria tiene la casa, recordé, casi para afirmarlo yo misma. Tiene una salida. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó Camila,
Y su pregunta era un escalofrío. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que Adrián la persuada de venderla, o de añadir su nombre a los documentos? Mi esposo también comenzó con gestos pequeños, haciéndome sentir mezquina por aferrarme a un patrimonio que él consideraba un capricho. Es un proceso lento. Sus palabras sembraron una fría alarma en mi interior. ¿Qué está intentando decirme? Le estoy diciendo que no baje la guardia. Que observe a su hija con atención. Porque los hombres como Adrián, como mi hermano, no se transforman. Solo refinan sus métodos, se vuelven más persuasivos, más eficaces en su control. Don Horacio me sostuvo la mirada, sus ojos eran pozos de tristeza y lucidez. Adrián es mi sangre y lo amo. Pero no soy un necio. Sé exactamente en qué se ha convertido. Sé qué semilla plantó su madre en él. Y temo, de verdad, por Valeria. Yo también temo, confesé en voz baja. Camila apretó mi mano con una fuerza inesperada. No permita que su hija termine sus días como yo, por favor. No permita que la despojen de sus alas. Nos quedamos allí, en esa cafetería de la Roma, 3 almas unidas por un mismo temor profundo, que las mujeres que más amábamos estuvieran navegando hacia un precipicio con los ojos vendados. Al regresar a mi apartamento esa misma tarde, marqué el número de Valeria. Mi vida, necesito verte. Hoy. Mamá, ahora es complicado. Adrián y yo tenemos planes para ir al cine. ¿Al cine? ¡Qué buena idea! ¿Qué película van a ver? No estoy segura. Él decidirá. ¿Y tú no tienes preferencia? La verdad, no me importa demasiado. Cualquier cosa está bien. Total, nuestras preferencias cinematográficas nunca coinciden. Esa frase, aparentemente insignificante, fue como un destello de luz sobre la verdad. Mi hija estaba diluyéndose, compromiso a compromiso, en las aguas de su matrimonio. Valeria. Sí, mamá. Te quiero. Y estoy aquí. Pase lo que pase, siempre voy a estar aquí. Lo sé, mamá. Yo también te quiero. La llamada terminó. Me quedé en el sillón, rodeada por el silencio del apartamento, mis ojos recorriendo las fotografías que adornaban la pared. Valeria de niña, con una sonrisa que ocupaba toda su cara. Valeria el día de su graduación, con la toga y el birrete, dueña de su futuro. Valeria el día de su boda, deslumbrante, pero con un destello de incertidumbre en la mirada que yo, en ese momento, había elegido ignorar, y entonces comprendí una verdad más profunda. Proporcionarle la casa había sido solo el cimiento. Le había puesto en las manos la llave, pero ahora debía guiarla para que encontrara la cerradura y tuviera el valor de girarla. Porque una prisión puede ser invisible cuando quien está dentro ha olvidado que tiene piernas para caminar hacia la puerta. Mientras comparto esta historia, me pregunto en qué rincón del mundo me estarás escuchando. 3 meses después del enlace, la situación había deteriorado de formas que nunca pude anticipar. Valeria había dejado atrás su estilo habitual. Ya no llevaba esos vestidos con estampados florales que tanto la caracterizaban. Ahora su armario se reducía a negros, grises y tonos tierra. Es que Adrián opina que los colores vivos son para chicas muy jóvenes, me explicó un día, con un encogimiento de hombros. Dice que ahora, como esposa, debo proyectar una imagen más contenida. Más adulta. Tienes 27 años, Valeria. Eres una mujer joven. Lo sé, mamá. Pero es más sencillo. Si visto lo que a él le agrada, evitamos fricciones. También había comenzado a aislarse de su círculo. Laura, su amiga de toda la vida desde la preparatoria, me había llamado preocupada. Señora Clara, ¿está todo bien con Valeria? Ya no responde a mis mensajes. La última vez que la invité a un café, me dijo que Adrián prefiere que no salga sin su compañía. Que Adrián prefiere que no salga sin su compañía. Sí. Comentó que Adrián considera inapropiado que una esposa pase tiempo con amistades solteras. Que podría dar una mala impresión, punto. Cada nuevo dato era como un alfiler clavándose en mi conciencia. Un martes por la tarde, decidí hacer una visita sorpresa de nuevo. Necesitaba evaluar con mis propios ojos el estado real de mi hija. Toqué el timbre repetidamente. Silencio. Extraje el juego de llaves de emergencia y abrí la puerta. La casa estaba sumida en una penumbra opresiva, todas las persianas bajadas.
Olía a aire estancado. Valeria. Escuché un leve movimiento proveniente de la planta alta. Subí los escalones de 2 en 2. La encontré en la habitación principal, sentada en el suelo del balcón, con los brazos rodeando sus piernas. Tenía la mirada clavada en la nada. Mi cielo, ¿qué haces aquí en la oscuridad? Ella volvió su rostro hacia mí, y por un instante pareció no saber quién era. Luego, el reconocimiento iluminó sus ojos. Mamá. No esperaba tu visita. Toqué el timbre varias veces. No lo oí, murmuró. Me senté en el suelo frío a su lado. Afuera, el cielo estaba plomizo, anunciando la llegada de la temporada de lluvias. ¿Qué está ocurriendo, Valeria? Y por favor, no me digas que, nada, porque esto no se parece en nada a la nada. Guardó silencio durante un largo minuto. Luego, con una voz tan tenue que casi se la llevó el viento, dijo, estoy esperando un bebé. El aire pareció solidificarse a mi alrededor. ¿Embarazada? ¿Cuánto tiempo? 2 meses. ¿Y Adrián lo sabe? Sí. ¿Y qué fue lo que dijo? Ella comenzó a sollozar. Un llanto profundo, desgarrador, que parecía salir de un lugar muy dañado. Dijo que ahora, definitivamente, tendría que abandonar cualquier idea de trabajar. Que mi única responsabilidad sería el hogar y el niño. Dijo que era el momento perfecto para vender esta casa. Que con un bebé necesitaremos algo más espacioso, en una zona mejor, como la Colonia Juárez, cerca de su familia. Sentí una ira antigua, protectora, bullendo en mis venas. Vender la casa. Argumenta que, con el capital de la venta más sus ahorros, podremos acceder a un apartamento decente, punto. A nombre de los dos, claro, porque ahora sí seremos una familia verdadera, punto. Valeria, mírame. Ella alzó la mirada. Sus ojos estaban inflamados, con profundas ojeras. No vendas la casa, dije, poniendo cada palabra con la firmeza de un juramento. No la vendas. Esta propiedad es tu ancla. Es tu puerta de salida. Es tu única certeza. Pero mamá va a nacer un bebé. Adrián tiene algo de razón. Necesitaremos más espacio. Esta vivienda tiene 3 dormitorios, Valeria. Es más que suficiente para una familia que comienza. Una para ustedes, una para la criatura y otra como estudio o cuarto de invitados. Es amplia. Adrián alega que la zona no es lo suficientemente exclusiva. Que Las Lomas queda lejos de su entorno. Adrián opina, repetí, y el cansancio teñía mi voz. ¿Y Valeria? ¿Qué piensa Valeria? ¿Qué desea Valeria? Su silencio fue la respuesta más aterradora. En esa ausencia de palabras, comprendí la magnitud de la pérdida. Mi hija ya no recordaba el sonido de sus propios deseos. Escúchame con toda tu atención, le dije, tomando sus manos heladas entre las mías. Sé que el miedo te paraliza. Sé que la llegada de un hijo lo transforma todo. Pero no permitas que ese temor te obligue a soltar lo único que te pertenece por completo. Adrián tiene sus bienes, sus inversiones, su red de seguridad. Pero este techo es tuyo. Exclusivamente tuyo. No quiero más conflictos, mamá. Estoy agotada de estar en desacuerdo. Lo sé, mi niña. Lo sé. La envolví en mis brazos mientras su llanto empapaba mi blusa. Su cuerpo se sentía frágil, más pequeño. ¿Has tomado algo hoy? No tengo apetito. ¿Has ido al médico? ¿A un ginecólogo? Adrián quiere que me atienda el doctor de su familia, un especialista en la Colonia Juárez. ¿Y tú deseas ser atendida por ese médico en particular? No lo conozco de nada. Entonces busquemos otro. Uno que tú elijas. Uno que te inspire confianza. Adrián se molestará. Adrián no es quien lleva una nueva vida en su vientre. Tú sí. La decisión es tuya. Por primera vez en toda aquella conversación, vi un destello, leve como el aleteo de una mariposa, cruzar por sus ojos. No supe si era un atisbo de esperanza o el último rescoldo de la Valeria que yo recordaba. Esa noche me quedé a dormir en la casa. Ella no puso ninguna objeción. Creo que anhelaba, en silencio, no estar sola. Preparé una sopa ligera de fideos.
No mucho. Comió unos pocos bocados, pero al menos algo entró en su estómago. Estábamos viendo un programa sin importancia en la televisión cuando Adrián regresó, pasadas las 10 de la noche. Clara, saludó con esa formalidad gélida que ya era su sello. ¿A qué debo el honor? Vine a pasar tiempo con mi hija. Ya lo ha hecho. Puede retirarse. Valeria permanecía inmóvil en el sofá. Podía ver cómo cada músculo de su cuerpo se contraía. En realidad, tengo pensado pasar la noche, anuncié. Valeria no se encuentra del todo bien y prefiero quedarme cerca. No hace falta. Yo soy perfectamente capaz de atender a mi mujer. No lo dudo. Aún así, me quedo. Nuestras miradas se engancharon en un duelo silencioso. Era un pulso de voluntades. Adrián, dijo Valeria, con una voz que apenas lograba ser audible, déjala quedarse. Por favor. Él apretó los dientes con un chasquido audible, dio media vuelta y subió los escalones sin proferir una sola palabra más. Gracias, mamá, susurró ella una vez que lo oímos cerrar una puerta arriba. No hay nada que agradecer. Pasé la noche en la habitación de invitados. Oh, para ser exacta, pasé la noche en vela, escuchando. Escuché cuando Adrián entró en la habitación principal. Escuché el murmullo de sus voces. La de él, un ronroneo constante y duro. La de ella, respuestas breves, monosílabos ahogados. No distinguía las palabras, pero no las necesitaba. Reconocía esa cadencia. Era la música de la dominación, de quien está seguro de su derecho a dictar. A las 3:30 de la madrugada, unos pasos cautelosos bajaron la escalera. Me asomé por la puerta entreabierta. Era Valeria. Se dirigió a la cocina, abrió la nevera y se quedó inmóvil, bañada por su luz fría, contemplando su interior vacío sin tomar nada. Me levanté y bajé. ¿No logras conciliar el sueño? Ella dio un respingo. No me había oído acercarme. Mamá, me has asustado. Lo siento, cariño. ¿Quieres que te prepare algo? Una infusión, leche templada. No sé qué quiero, confesó, dejándose caer en una silla del comedor. Puse a calentar leche en un cazo, añadí una rama de canela. Adrián está muy resentido, dijo al cabo de un largo silencio. Alega que tú estás sembrando discordia entre nosotros. Que antes de la boda yo era más dócil. ¿Y tú qué opinas de eso? Opino que todo parecía más sencillo antes. Cuando solo éramos una pareja. Cuando él se mostraba considerado. Las personas no se transforman radicalmente de un día para otro, Valeria. Simplemente, dejan caer la máscara cuando creen que ya no la necesitan. ¿Crees que todo fue una farsa desde el principio? Sirví la leche caliente en 2 tazas, no era una simple escaramuza por una propiedad, por papeles legales o por el derecho a elegir una cortina. Se había transformado en una lucha por la soberanía misma del alma de Valeria. Aquella casa, con sus paredes aún impersonales y su jardín donde yo había plantado flores en secreto, ya no era solo un refugio físico. Se había convertido en el escenario principal, el campo de batalla elegido donde cada decisión, desde el nombre del médico hasta el color de las paredes del cuarto del bebé, sería un acto de reconquista. Sería el lugar donde ella, con cada no susurrado y cada sí reclamado, tendría que desenterrar, ladrillo a ladrillo, los cimientos de la mujer que había sido antes de que el amor se confundiera con la rendición. Y yo, desde mi trinchera de madre, comprendí que mi papel ya no era el de general que da las órdenes, sino el de ingeniera que fortalece murallas desde dentro. Mi tarea sería la más ardua y la más callada, observar, recordarle su fuerza con historias de su pasado, sostener su mirada cuando la duda la acechara, y asegurarme de que esa llave de repuesto que guardaba no fuera solo para una puerta de madera, sino para la cerradura de su propia valentía, que nunca debía oxidarse. El verdadero regalo no era la casa, sino la fe inquebrantable en que ella, y solo ella, podría aprender a habitarla por completo.